Para el segundo reactor, lo que podemos hacer es calcularlo directamente desde el balance de materia. En este caso, entonces tendríamos, bueno, voy a ponerlo aquí, segundo reactor. Ajá, entonces tendríamos la entrada del segundo reactor va a ser el flujo FA1. Sería FA1 menos la salida, que sería FA2. FA2 sería más el término de rapidez por el volumen. Sería más rapidez de reacción 2 por volumen 2 es igual a 0, dado que es un reactor continuo. Entonces pasamos esto de este lado, nos quedaría FA1 menos FA2 va a ser igual a menos rapidez de reacción 2 por volumen 2. Entonces el volumen 2 va a ser igual a FA1, flujo 1, menos el flujo 2 sobre D menos rapidez de reacción 2. Entonces este sería nuestro... Esta sería nuestra fórmula que vamos a utilizar, nuestro balance general molar. Vamos a arreglarlo un poco porque se ven muy feas estas letras. Entonces este sería FA2. Ok, entonces otra cosa que sabemos que... ¿qué sabemos? Sabemos que FA0 es igual a CA0 por el flujo volumétrico. Por lo mismo también tendríamos que FA1 sería igual a CA1 por el flujo volumétrico 1 y FA2 va a ser igual a CA2 por el flujo volumétrico 2. ¿Cuál es el flujo volumétrico 2? Este sería el 1 y este sería el flujo volumétrico 2. Nada más que aquí vamos a hacer otra consideración. Consideración que estamos trabajando en fase líquida. Por lo tanto, el flujo volumétrico 1 va a ser igual al flujo volumétrico 2 igual al flujo volumétrico inicial. O simplemente flujo volumétrico. Entonces nos quedaría de esta manera. Y sustituimos entonces el volumen 2 va a ser igual a FA1, sería CA1 por el flujo volumétrico. Menos CA2 por el flujo volumétrico. Sobre D menos rapidez de reacción. La consideración que ya habíamos tomado en cuenta es que se está llevando a cabo una reacción de primer orden, por lo tanto menos rapidez de reacción 2 es igual a la constante 2 por CA2. Entonces sería K2 por CA2. Ok, entonces volumen 2, lo que tendríamos que hacer sería, bueno, antes de hacerlo, sería resolver para CA2, porque aquí resolvimos para CA1, aquí tenemos la concentración 1, o sea, tenemos la concentración que va a salir aquí, queremos la concentración que va a salir del segundo reactor, o sea, tenemos CA1 que sería la concentración que va a salir del primer reactor y queremos la concentración que va a salir del segundo reactor. Entonces, ¿cómo despejamos? Pues en este caso vamos a despejar CA2. Entonces aquí volumen 2 sobre, bueno, volumen 2 es igual a el flujo volumétrico por CA1 menos CA2 sobre D K2 por CA2. Entonces pasamos esto de este lado y nos quedaría el flujo volumétrico está multiplicando, pasa dividiendo, sería volumen 2 sobre del flujo volumétrico. Y la constante está dividiendo, por lo tanto pasaría multiplicando. Sería K2 es igual a CA1 menos CA2 sobre de CA2. Entonces, ¿esto qué es? Ya lo habíamos visto,
volumen sobre el flujo volumétrico va a ser igual a tau por K2. Entonces, pero este tau sería tau 2 y esta constante sería la constante que está ocurriendo o que estamos utilizando en el segundo reactor. Y esto sería igual a CA1 menos CA2. Entonces, todo esto dividido entre de CA2. Pasamos de este lado CA2, nos quedarían tau2 por K2 por CA2 es igual a CA1 por CA2. Y aquí ya tenemos cuánto vale CA1. CA1 lo calculamos de la primera fórmula, del primer reactor. Entonces, verde. Entonces aquí lo sustituimos. Tau por K2 por CA2 va a ser igual a CA1. CA1 sabemos que es CA0. CA0. 1 más tau por K1. Tau 1 por K1 menos CA2. Ok, ahí vamos. ¿Qué hacemos? Pasamos esto de este lado, pasamos CA2 del otro lado, está restando, pasa sumando, entonces serían tau por K2, tau 2, K2, CA2, más CA2 es igual a CA0, 1 más tau 1 por K1. Ok, y esto lo que haríamos sería factorizar CA2. Entonces nos quedarían CA2 va a ser igual a tau 2 por K2 más 1 va a ser igual a CA0 1 más tau 1 por K1. Ok, entonces esto está multiplicando, pasaría dividiendo, nos quedaría que CA2 va a ser igual a CA0 y esto sería 1 más tau 1 K1 por... Bueno, está al revés, lo voy a pasar... ¿cómo lo paso? Así como lo voy poniendo, entonces sería 1, nada más pasé el 1 más tau 2 por K2. Es la misma expresión, nada más que al revés. Entonces ya nos quedó esta fórmula. Aquí todavía seguimos suponiendo, o bueno, todavía no consideramos la suposición de que se está llevando a cabo a la misma temperatura y que no tenemos el mismo volumen. Pero entonces si decimos B2 es igual a B1 y temperatura 2 es igual a temperatura 1, entonces tau 1 es igual a tau 2. Creo que se lo debía haber puesto aquí. O sea, ¿sí? Híjoles, tengo la letra muy fea. Entonces sería tau 1 menos tau 2 para que se... ¿sí? Si el volumen 2 es igual al volumen 1, tau 1 es igual a tau 2. Si la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, entonces K1 es igual a K2. Entonces, por lo tanto, esto nos quedaría como C2 es igual a CA0. Estos quedarían igual, nos quedaría entonces 1 más tau por K por 1 más tau por K. O simplemente CA2 va a ser igual a CA0, 1 más tau por K al cuadrado. Ay, qué feo escribo. 1 más tau por K al cuadrado. Y esta sería la fórmula para el segundo reactor. Esta sería la fórmula para calcular la concentración del segundo reactor.